de hoy. Vamos ahora sí a tener en comunicación telefónica con el vicepresidente de una de las listas que formó parte del Partido Proyecto Joven, que acompañó nada más y nada menos que a Martín Ayerbe en las elecciones de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias PASO, el pasado domingo 12 de agosto, Hugo Rodríguez. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kevin? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bien, che. Vamos ahora a arrancar la entrevista del día de hoy. ¿Qué balance haces vos sobre la jornada electoral que acabó de ocurrir el pasado domingo? Bueno, respecto de las fuerzas más chiquitas, ha servido como ejercicio, digamos, de saber cuál es la dimensión de enfrentarse a una elección, ¿no? Conocer el volumen de gente que uno necesita para estructurar toda la repartija de las boletas, la militancia. Eh, Entender también que ha habido mucha mezquindad por parte de los medios de difusión más grandes, no ha habido cobertura a casi ningún candidato de las listas chicas, a tal punto que yo acá en Córdoba organicé una expo candidat, la primer expo candidatos del país. Alquilamos un auditorio de un hotel acá frente al Parque Sarmiento, del Hotel Ah, César el Parma. ACA, el ACA. Exactamente, alquilamos el ACA y invitamos a todas las fuerzas y para sorpresa nuestra vinieron casi todas, digamos, ¿no? Vino desde gente de Milei, de candidatos a diputados por Córdoba que no tenían cobertura mediática, vino el Frente de Izquierda con Soledad Díaz, vino Bárbara Solernou, que es candidata a vicepresidente por la lista de Mempo, mandó videos la gente de Ameguino, vino Ramal de acá perdón, em, Mario, bueno, vinieron de varias fuerzas acá de Córdoba, estuvo Mario Osores, estuvo Armando Osores Ah, también, Mario Armando César. Osores, bastante el locutor de cómo se llama, De la de cooperativa Cooperativa Horizonte. Horizonte, ¿no? Exactamente, Estaría bueno estuvo, llegar para entrevista, ¿no? sí, sí, te contacto después ahí, Dale. gran amigo. Eh, bueno, la cosa es que estuvo muy interesante y ahí vi, digamos, que la necesidad que teníamos nosotros como fuerzas chicas de mostrarnos era una necesidad compartida por muchas otras fuerzas, ¿no? Y hubo cruces muy interesantes entre, por ejemplo, Marcela Sadoff, que es del partido de Milei, con Bárbara Solernou, ¿no? Y una justo habló después de la otra, así que una le pegó a la otra y después se la devolvió, digamos, ¿no? Estuvo bastante interesante. Eh, Y hubo mucha, no se dio ese cruce polémico, ese calle de insulto, ¿no viste cuando hubo, no sé si vos viste en TN, los grandes medios hegemónicos que salieron, ese que se estaban por agarrar a los bollos, ese el Ripoll, ese, no, Ripoll no, era uno ahí de la izquierda con el Moritán, que es el pareja de Pampita, que salían y les enfocaban, no hubo eso todavía ahí, ¿no? no hubo, y al punto que, viste, esto, no sé si conocen, digamos, en la parte de cuando un país va a la guerra con otro, ¿no? Cuando es una guerra cruenta, se trabaja mucho en la mente del soldado para deshumanizar al adversario, ¿no? El adversario tiene que ser un monstruo o una cosa para que vos puedas hacerle daño, porque es difícil hacerle daño a un ser humano, ¿no? Bueno, estas reuniones lo que hacen es humanizar al otro, ¿viste? Porque vos estás sentado al lado del otro, está sentado un libertario con un militante del pleno empleo o con un militante peronista o con un militante del cooperativismo, están literalmente sentados uno al lado del otro, se toman un café y después sube uno y expone ideas que al otro no le gusta, pero el otro ya lo saludaste, ¿viste? Ya lo abrazaste, ya le diste un beso. Entonces eso hace más fácil el encuentro, ¿no? Yo creo que todos los candidatos, fueron 20 candidatos, todos los 20 candidatos valoraron esa cuestión, digamos, de promover estos diálogos y al margen de que sean momentos electorales o no. Bueno, eso respecto de las fuerzas chicas. Respecto de las fuerzas grandes, eh, había un umbral que tenía que alcanzar Sergio Massa, que eran 25 puntos. El ministro de Economía, con una economía prendido fuego, siendo candidato a presidente, sacando 25, 26 puntos, es una persona que se sostiene. Sacando 20 puntos, es una persona que se tiene que ir. Esa es la realidad.
se le soltó la mano, ¿viste? Cuando ya salís tercero, es muy complicado. Y el momento en el que estamos ahora, Massa se ha convertido en un terrible problema para el gobierno de la Argentina, digamos, ¿no? Eso, en unas horitas, a las 10 de la noche, hay una reunión de agrupaciones y referentes peronistas para tratar este tema, digamos, ¿no? O sea, hoy en día, cuando vos tenés la posibilidad de sacar un volumen de votos interesante, está bueno que el tipo fuerte de la Argentina, en este caso el ministro de Economía, sea el candidato. Ahora, cuando ya pasaste esa prueba y el resultado fue muy malo, se convierte, como dicen, en un collar de melones para el gobierno, ¿no? O sea, Massa, desde mi punto de vista, yo soy analista económico y analista político. Desde mi punto de vista, Massa tiene que renunciar a una de las dos candidaturas. O renuncia a la candidatura a presidente y sostiene el rumbo económico del país, acordando con las fuerzas que sacaron más votos. Eso le daría estabilidad económica al país de acá a las elecciones generales, o renuncia al Ministerio de Economía y lo deja en manos de un economista profesional y se aboca de lleno a la campaña. Pero hoy es inviable que él esté parado en los dos frentes, digamos, ¿no? Hola Hugo, ¿qué tal? Sebastián te saluda, te habla. ¿Cómo Eh, estás, Sebastián? bien, bien. Quería preguntarte si de Proyecto Joven y del espacio, sobre todo el espacio donde estás participando, ya han tenido alguna reunión para ver qué deciden hacer para el mes de octubre, si va a dejar en libertad de acción a los electores de su espacio, van a apoyar algún candidato. Contanos un poco ese tema. Bueno, en realidad no tenemos un gran volumen de votos y tampoco es justo, ni aunque nosotros querramos, tampoco es probable que le digamos a la gente que votar, ¿no? Lo que uno tiene que hacer en este escenario es, entendiendo que perdimos en las PASO, uno ya se paró, hablo por mí en particular, ¿no? Yo ya me paré en una candidatura a vicepresidente de la Nación, lo que me pone en la obligación moral de seguir discutiendo todos los temas día a día, seguir participando y seguir acercando mis ideas, por más de que haya quedado afuera de la carrera electoral. Yo creo que eso lo hablaba esta mañana con Bárbara Solerno, que me llamó, y convergimos en ese punto, ¿no? Obviamente entendemos que quedamos afuera, pero tenemos que seguir acercando nuestras propuestas porque es un momento de crisis para la Argentina. Y estamos hablando de crisis que pueden ser crisis institucionales, ¿no? O sea, le comento por si seguramente les ha llegado el dato, pero hay gente que piensa que el año que viene puede haber elecciones de nuevo, ¿no? En ese punto estamos. Claro, sí, los rumores que hay es que, bueno, si el gobierno va a poder llegar a entregar institucionalmente el 10 de diciembre, pero bueno, el, ese rumor ese dato que nos estás anticipando de una nueva elección para el año que viene, la verdad que no nos ha llegado a nosotros. El gobierno hasta fin de año debería llegar, digamos, el gobierno hasta fin de año va a llegar, pase lo que pase, digamos, ¿no? La lógica de un gobierno de raíz peronista, digamos, es bastante cuestionable en la ejecución de algunos funcionarios, en lo que hace cada funcionario es bastante cuestionable decir que son peronistas, pero digamos, hay un espacio peronista que los cobija. El peronismo no va a entregar el poder antes, pase lo que pase. O sea, el peronismo va a llegar al 10 de diciembre con el país prendido fuego si así fuera, digamos, eso el que apueste contra el gobierno en ese punto va a perder. El cambio que te digo de lo que se está pronosticando es esto. Milei sacó 30 puntos, ¿no? Un poquito más de 30 puntos. Cuando todas las encuestas daban que estaba cerca de 20. Bueno, ahora el propio Massa puede llegar a sacar menos puntos de los que sacó en las PASO. En las generales puede sacar menos puntos. Le puede suceder lo mismo a Milei y puede suceder que todos los votos chicos, de las estructuras chicas, vayan para Milei. Es decir, que Milei podría ganar en primera vuelta. Si Milei ganara en primera vuelta,
sería el mal menor. ¿Por qué? Porque ganaría con 40 puntos. Ahora, si Milei fuera a la segunda vuelta, fuera al balotaje, contra Bullrich, que tiene un techo de 30 y algo, o contra Massa, que ni siquiera sabemos si va a llegar al 30, si fuéramos al balotaje sería peor, porque Milei ganaría las elecciones con el 70% de los votos. Sería el presidente más votado en la historia del país. Entonces, esto va de la política a la economía a la psicología. Pongámonos adentro de la cabeza de Milei. Ustedes imagínense que el tipo habla del plan motosierra, habla de dolarizar el país y habla de un montón de cosas que son difíciles de escuchar y lo vota en esta instancia el 30% de la población, en las elecciones generales el 40% y si va a un balotaje lo vota el 60 o el 70% del padrón electoral. En ese esquema, él estaría tan envenenado, digamos, del éxito que realmente ejecutaría todo lo que promete, porque él se debería a esta masa de argentinos que le está pidiendo a gritos que haga lo que él propone. En ese esquema, él entre el 10 de diciembre y el 10 de mayo tendría el tiempo suficiente para ejecutar la mayor cantidad de sus medidas. Echando empleos públicos, cortando planes y dolarizando la economía, el caos que tendríamos en las calles sería enorme, digamos. El 2001 sería un día dentro de un año caótico, digamos, ¿no? Nosotros tendríamos una complicación en junio, julio y agosto del año que viene que podría generar un quiebre en el gobierno de Milei, en el gobierno hipotético de Milei, ¿no? Entonces, esto que te estoy diciendo es lo que se abre en las mesas chicas de varios partidos que después se van a reunir esta noche. Y claro. Hugo, ahora te habla Sofía. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás, Sofía? Bien, bien. Hugo, yo te quería preguntar que ustedes tienen buenas propuestas, ideas nacionalistas. Yo creo que ahí hay un futuro. Pero sin embargo, vos no pensás que les faltó quizás luchas a favor del pueblo, o sea, demostrado con hechos, acompañando al pueblo, y si se alinearan con alguien que ya tenga esas luchas y lealtad al pueblo, podríamos ver, por ejemplo, de México López Obrador o de Bolivia Evo Morales. Han sido parte del pueblo, han luchado realmente junto con el pueblo y de esa forma se pone un gobierno estable y fuerte y resistente. ¿No te parece que eso quizás les falte a ustedes, que se podría ver a un futuro? Ponerle que Sergio Massa sea una transición. Claro, entiendo. Mira, lo que pasa, esto es mi experiencia de estas elecciones, ¿no? El discurso del peronismo, la industrialización del peronismo, no puede ser que esté calcado en tres candidatos. O sea, el discurso de Moreno, Martín Ayerbe y Bárbara Soler Novo es el mismo. No, los conozco y los aprecio los tres. Pero no podés, o sea, cuando vos tenés exactamente la misma propuesta por tres corrientes distintas, porque lo encabezan tres personas distintas, ahí estamos en un problema, ¿no? Es como que se hackeó, digamos, se copió y se pegó la propuesta industrialista de Perón y se la pegó en tres espacios y es más, si vos los juntaras a los tres espacios, me incluyo porque soy parte de uno de ellos, si vos los juntaras a los tres, a Moreno, a Ayerbe, a Bárbara Soler Nou con Mempo y a Santiago Cuño, los juntás a los cuatro, no pasamos las pasos. No, ese es un análisis que nos tenemos que dar y que es muy duro dárselo, porque vos tenés que hablar con un candidato y decirle, che, mira, si vos te juntas con los otros tres que tienen la misma idea que vos, ese combo no supera las pasos lo mismo. Entonces el problema es mayúsculo. ¿Cuál es el problema para mí? Es que necesitamos, o el argentino vota a una persona con carácter, ¿no? Entonces, en lugar de microlíderes, el argentino necesita una persona decidida, una personalidad decidida. Vos fíjate que las personalidades más buscadas en Internet, en la política argentina hoy, siguen siendo Cristina, siguen siendo Macri, son Patricia Bullrich y son Milei.
Por ejemplo, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, la experiencia de gestión que tiene Larreta es muy superior a la de Patricia Bullrich. Es muy superior, mucho más amplia y entra mucho más gente al barco de Larreta. Pero la personalidad de Patricia Bullrich es mucho más firme y mucho más decidida. Y lo que la gente está buscando hoy en día es ese tipo de personalidad, ¿no? Entonces, hay como un voto más inclinado hacia esas actitudes personales, a ese liderazgo, digamos, a esa estética, y no tanto a la propuesta política de fondo. O sea, si me apuras un poco, te diría que habría que construir una figura candidateable, seria, que vaya con algunas propuestas no tan trotskistas, digamos, no tan de extremo, sino con algunas propuestas firmes para estabilizar la macroeconomía. Esa es otra cuestión, ¿no? O sea, todas las fuerzas que se quedaron afuera no tienen un plan para estabilizar la macroeconomía. Entonces, cuando el principal problema de la economía argentina es la inflación, vos no podés decir que, que vas a nacionalizar todos los puertos, por ejemplo, que es lo que dicen todos estos espacios, o que vas a traer el sistema de seguridad de Bukele, que es lo que dice Cunio. Entonces, el problema lo tenés, prendés el tele y ahí está el problema. Entonces, vos tenés que tener una propuesta seria sobre ese punto y pivotar desde ahí, ¿no? Yo creo que hay mucho elector que ha escuchado estas propuestas, y hoy el peronismo, las propuestas de Perón hoy para la gente son muy utópicas y están muy lejos de la realidad. Y por eso no hay para mí un voto, ¿no? O sea, te escucho, pero no te voy a dar mi voto. Y es una cachetada de realidad para todas las fuerzas chicas, ¿no? Yo valoro los votos que sacamos porque estas personas que pusieron nuestra boleta en la urna tenían la opción nada más ni nada menos de Sergio Massa, de Patricia Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta y de Javier Milei. Y no las tomaron y tomaron la nuestra. O sea, no es que te voten a vos, votame a mí, no es eso. Es que dejen de votar a los otros. Entonces, para que dejen de votar a los otros, vos tenés que mostrarte muy serio y muy a la altura de agarrar el país en las condiciones en las que estás. Eso creo que nos ha faltado. Hugo, ¿y vos cómo ves las lecturas que hace el sector de la militancia, que supuestamente les echarían la culpa a ustedes, al sector de Schiaretti por jugar por fuera y no jugar por dentro del frente? ¿Cómo lo interpretarías vos, como diciendo que ustedes nos quitaron los votos que tendríamos que para ganarle a Milei, por decir unas pasos? No, mira, yo vengo de Proyecto Sur, ¿no? Yo dirijo el Instituto Estratégico Pino Solanas actualmente, que es del partido, y nosotros integrando el Frente de Todos en los últimos 4 años, Máximo Kirchner nunca nos atendió el teléfono. Gabriela Esteves, de acá de Córdoba, me recibió una vez y nunca más nos atendió el teléfono y nos dejó el teléfono de la secretaria para que la secretaria no nos atienda el teléfono. ¿Me entendés? O sea, sí. Cuando éramos parte del Frente de Todos, nunca nos aceptaron y nunca nos integraron. Entonces, esa falta de respeto se factura ahora en que un montón de espacios van por fuera. Esa es la consecuencia. Se construyó el frente electoral y no se armó una estructura transversal. Fue una iniciativa que hicimos del Instituto Pino Solana, a armar un grupo que se llamaba Peronistas del Frente. Ahora se llama Economía y Política Peronista, pero armamos un grupo que se llama Economistas del Frente, y en Economistas del Frente sumamos a todos los sectores que hablan de economía de cada uno de los partidos chiquitos que integraban el Frente de Todos. Entonces sumamos ahí al Grupo Bolívar, estaba Martina Ayerbe ahí, sumamos a la gente de Claudio Lozano, sumamos a la gente de Proyecto Sur, sumamos a la gente del Instituto Patria. Ese grupo existe todavía. Y esa fue la primera iniciativa que informalmente nos permitía tener una mesa de trabajo. Pero esa era una iniciativa de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo nunca la tuvimos. Y bueno, ahora se les pasa factura. Igual, para el 70% del movimiento peronista más, Sergio Massa es el candidato de la embajada. O sea, poner de candidato a Sergio Massa es perder la elección para el 70% del movimiento peronista.
Y no Y, podemos pensar como una transición. No, porque si fuera una transición, es una transición hacia el Fondo Monetario. Digamos, ¿no? Tener un gobierno peronista que ejecute día tras día y reporte hacia el FMI, entre eso y perder las elecciones, hay más honor en perder las elecciones y ser oposición, ¿me entendés? y ustedes ahora, como en caso acá de Córdoba y en el caso de otras provincias de la Argentina, ¿ustedes van a establecer alianzas con los gobiernos provinciales? Supongamos que en Córdoba, ¿ustedes estarían dispuestos a dialogar con el frente que conduciría el gobernador electo Martín Yarlora o acá en la ciudad de Córdoba con Daniel Pacerini? No, no, yo no. Yo en particular no. Yo creo que nosotros nos merecemos construir un espacio ideológico peronista que esté adentro del país, ¿no? Esto por ejemplo, decir en el discurso donde ganas la elección de gobernador y te querés parar para candidato a presidente de acá a 4 años y hablas mal de la ciudad de Buenos Aires, eso te sigue manteniendo en la carrera de gobernador. Así nunca vas a ser presidente. Para ser presidente tenés que hablar de la deuda externa, de los conflictos con Chile, de los conflictos con el Reino Unido, del Atlántico Sur, de la Antártida, de la integración a los BRICS. Entonces, la política actual con Martín Zarzora nos mantiene, y con Daniel Pacerini nos mantiene en la isla de Córdoba. Y yo amo Córdoba, pero amo a la Argentina, ¿me entendés? Entonces yo quiero que nosotros tengamos una armonía con una construcción dentro del movimiento peronista a nivel nacional. La isla en Córdoba no nos sirve, no nos sirve a los cordobeses y no nos sirve a los argentinos. A los argentinos nos sirve que los cordobeses estén empujando el buque en la misma dirección que todas las otras provincias, ¿no? Eso me parece que es una diferencia muy grande, ¿no? Aparte, siendo totalmente honesto, vos les mandás un WhatsApp a estos tipos, no te atienden, ¿no? O sea, al margen de que vos quieras o no quieras construir, están subidos arriba del pony. No sabría decirte eso yo. Hugo, una pregunta más para vos. Si yo pienso, o si pensamos varias personas o cierta cantidad del pueblo, que la devaluación se debe al gran préstamo del FMI, del préstamo que adquirió el macrismo y que no se invirtió en el país, ¿estamos equivocados? Sí, estamos equivocados. ¿Por qué? El volumen de deuda que contrajo Macri es abismal, es espantoso. Piensen en este número redondo, 50.000 millones de dólares. Piensen en este número, 50. La deuda externa total de la Argentina es 380, ¿sí? O sea, la deuda de Macri es 50, la deuda total es 380. Lo de Macri es importante y sí, es como que tuviste un accidente en la moto y tenés todos los huesos quebrados y vos me decís, che, la pierna, ¿te duele la pierna? Sí, me duele la pierna, pero me duele el resto del cuerpo también. ¿Me entendés? O sea, es un problemón, pero si haces la división ahí más o menos te va a dar un sexto, creo, o un séptimo. O sea, es importante, sí, un sexto, para que te den el 15% más o menos, 16%. El 16% del problema que tenemos hoy es el heredado de Macri. ¿Es importante? Sí. ¿Es todo el problema? No, no es todo el problema. Yo tengo ahí unos estudios hechos de las bases de datos de la base monetaria argentina desde el 90 hasta la fecha, y la emisión monetaria tiene una curva exponencial, ¿no? Yo cuando hice ese trabajo revisé la teoría heterodoxa, revisé la teoría keynesiana, revisé la teoría post-keynesiana, que es la de expectativas, y revisé la teoría monetaria clásica que dice que la inflación es un fenómeno que se debe a la emisión monetaria. Las revisé y las probé matemáticamente a todas. Tengo un librito publicado con eso. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la teoría monetaria clásica, que la emisión genera la inflación, tiene 95% de acierto estadístico. 95%.
Entonces, cuando vos lo ves en datos, uno dice, déjate joder. O sea, si es esto, bueno, me encantaría que fuera alguna de las otras teorías. Me encantaría que fuera Coto subiendo los precios, porque entonces voy y lo controlo Coto. Pero en realidad, si estadísticamente, no es que viene Guillermo Moreno o que viene Macri y me dice, no, yo lo revisé. Estadísticamente, el 95% de nuestra inflación mensual se debe a la emisión. Entonces, hay que controlar la emisión, como sea. Hay que controlar la emisión monetaria como sea. Mientras que nosotros no nos pongamos duros con eso, aparecen personajes como Milei, que van más allá de controlar la emisión y dicen, no, bueno, no tengamos nada de emisión, directamente rompamos el Banco Central y dolaricemos la economía. Es decir, que si nosotros no nos paramos más allá del discurso y empezamos a trabajar con los datos de la realidad y con profesionales en la economía, bueno, electoralmente nos pasa esto. Sí, no, totalmente, Hugo. Bueno, sabiendo que los tiempos radiales son crueles y tiranos como la oligarquía argentina, te queremos agradecer un montón por ser tu tiempo al Multimedia Mordisquito. ¿Algunas palabras finales que les quiere decir a toda aquella militancia del Movimiento Nacional y Popular y del Partido Proyecto Joven que te están escuchando y a los oyentes de Ceilán que te están escuchando ahora? Sí, lo dije cuando nos presentamos a las elecciones, lo digo ahora. Vengo a la política para participar. Voy a poner mi esfuerzo y mi grano de arena. No voy a seguir a otros dirigentes, como ya habrán visto en la respuesta que les di recientemente. Así que el que se quiera sumar a algo nuevo, venga para acá. Bueno, Hugo, muchísimas gracias, Hugo Rodríguez, por ser tu tiempo al Multimedia Mordisquito por la entrevista el día de hoy. Un abrazo, chau. Chao. Chao, chao.